Metemos ahora en el tema de pandemia, coronavirus, COVID-19 y cómo testear, ¿no? Coinciden muchos epidemiólogos en que la falta de testeo es una de las patas débiles de la mesa de contención de la pandemia en Argentina. Ahora hay un testeo que aparece, nuevo, novedoso, que da el resultado más rápido, puede ayudar a contener la pandemia y el desarrollo del contagio en la Argentina. Está Carla Ricciotti, nuestra compañera, con este tema. Carla, ¿cómo te va? Buenas tardes. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en el Ministerio de Salud para mostrarles un poco cómo funcionan estos test de antígenos, los test rápidos que en 15-20 minutos nos arrojarían un resultado positivo o negativo. Y para eso estamos con Arnaldo Medina, él es secretario de Calidad del Ministerio de Salud. ¿En qué consisten, Arnaldo? Primero, buenas tardes, gracias por recibirnos aquí en el Ministerio. ¿En qué consisten estos test? ¿De qué manera funcionan? Bueno, estos son test que responden a una nueva tecnología que en la medida que se está implementando en todo el mundo, se empieza a implementar aquí en nuestro país. Lo importante es que son más baratos que el test más tradicional, el gold standard, que es la PCR real time, y son mucho más rápidos. Es decir, claro, es un test que busca, después de hacer un hisopado en la fosa nasal, busca el antígeno del virus, es decir, la proteína de superficie. El resto de los test lo que buscan generalmente es el ADN, ¿no? La reacción es muy rápida, es decir, luego del hisopado, el hisopo se incluye en un tubo, solamente unas gotas de una solución que se agregan adentro del tubo y después... A ver, podemos ir mostrando mientras cómo se hace el test del hisopado. Acá hay un técnico que nos puede mostrar, bueno, desde el punto cero, ¿no? Desde abrir para ver cómo funciona todo el kit. Perfecto, de paso repasamos lo que es llevar adelante el hisopado, ¿no? Es decir, para llevar adelante el hisopado se requieren condiciones de bioseguridad que son mínimas, pero que obviamente lo que se busca es evitar la contaminación. Una vez obtenido el hisopo con la muestra, se agrega adentro de el tubo y allí se produce la incorporación de una solución. Bueno, aquí el técnico lo que está haciendo es retirar el hisopo, para comenzar con el hisopado. Por supuesto que esto es una simulación, siempre lo que se busca es que no haya personas cerca, ¿no? Para evitar la contaminación. Allí se busca en la fosa nasofaringea obtener el material de la mucosa. Una vez obtenido, se introduce en el tubo el hisopo. Y eso es después lo que va a la tirita reactiva, ¿no es cierto? Exacto. Que nos va a marcar si es positivo o negativo. Exacto. Es para detectar si tiene coronavirus en ese momento la persona o si tuvo, no es como el serológico. No, en ese momento, no es como el serológico. Si está contagiado en ese momento. El serológico busca anticuerpos. ¿Y a quiénes se les va a poder aplicar? ¿Con quiénes se va a poder usar este test? Bueno, esto es muy importante, ¿no? No es para todos los casos, es para aquellos casos que son sintomáticos y leves. Sintomáticos y leves. Ahí estamos viendo cómo en la tira reactiva, una vez que se saca una tapa que tiene el tubo, se agregan las gotas de la solución que ha entrado en interacción con el hisopo, con el material, y allí se espera la reacción. Es como un EVA-test, ¿no? Digamos, que es más conocido por todo el público. Allí hay que esperar unos minutos hasta tanto nos da el resultado. A partir de los 6 minutos ya puede darnos el resultado. Y lo que planteamos es que esto hay que hacerlo en condiciones de bioseguridad mínimas, es decir, no es necesario un laboratorio. Esto creo que es una diferencia muy importante. Generalmente, los test por PCR real time necesitan condiciones de bioseguridad muy importantes. Carla, dentro de una campana que se conoce como campana Fernando, de flujo, dentro de un laboratorio. Y requiere también aparatos sofisticados. Fernando, quería que le traslades, por favor, al doctor, ¿qué diferencia hay entre ese y al que se le aplica la gotita de sangre?
Porque también está la tirita esa que en vez de recibir la mucosa, recibe la gotita de sangre. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué diferencia hay, pregunta Fernando Carnota, entre este test y el que se le aplica también en esta tira reactiva, la gotita de sangre? ¿Qué tal, Fernando? Bueno, es muy importante, ¿no?, la diferencia. En este caso estamos buscando el virus, es decir, estamos buscando si la persona está infectada o no, ¿no?, y está desarrollando la enfermedad. En el caso de la gotita de sangre, es un test serológico que lo que uno busca es anticuerpos, es decir, la reacción que ha tenido el organismo a ese virus, a ese antígeno, que se manifiesta por anticuerpos que circulan en el plasma, en la sangre. Entonces, la información que nos da un test serológico es que la persona cursó la enfermedad, es que ya la tuvo. Claro. En este caso, lo que estamos diagnosticando es que la persona está cursando en este momento la enfermedad. Bien, perfecto. ¿Y dónde se van a clarísimo. estar usando estos test? Bueno, ¿Y a partir de cuándo, por último? esto, bueno, ya se empezó a utilizar en nuestro país, ya a partir de la semana que viene se traslada a la mayoría de las provincias en la Argentina. Ayer se hizo una prueba en 2 municipios, en Quilmes y en Florencio Varela, con más de 110 pacientes y arrojó 19 positivos. Y esto va a permitir que en lugares muy alejados, donde por los traslados le queda lejos el laboratorio donde hacen las PCR, se puedan hacer los diagnósticos allí en ese lugar, y fundamentalmente en los operativos de rastreo que se van multiplicando por todo el país, que se van a intensificar indudablemente con esta nueva técnica. Allí en el lugar, in situ, van a poder hacer el diagnóstico, y eso va a permitir que no solamente la persona tenga la confirmación inmediatamente, sino que se puedan adoptar las medidas de aislamiento con mucho más eficacia, ¿no? Y Muy con mucho más potencia que esperando resultado hipotético, ¿no?, a veces en la casa y esperando a ver qué ocurre. Claro, muchísimas gracias, Gracias Medina, a ustedes. muy amable. Bueno, Fernando, test que ya están en funcionamiento entonces, y súper rápido, nos decía recién, mínimo 6 minutos, bueno, ahora en 6 minutos podría llegar a empezar a verse la reacción en esta tirita, y después en aproximadamente unos 15 ya tener la confirmación de si alguien es positivo o negativo. Bien, perfecto. Carla, gracias. Hasta luego.